estos cuatro campos, yo creo que el error o el problema podría ser separarlos, porque yo no creo que se pueda formar uno mismo si deja de investigar o si no está continuamente reflexionando tanto sobre la propia práctica que realiza uno en el aula como en relación a las nuevas interpretaciones o las nuevas estrategias que se van diseñando, a los nuevos materiales que están elaborando. Entonces yo creo que formarse uno mismo, formar a otros profesores, no se puede realizar si no se está al mismo tiempo investigando y realizando prácticas. En mi caso, estos cuatro campos donde he desarrollado mi actividad giran además en torno, digamos, a dos ejes distintos. Uno sería lo que llamamos la educación formal, es decir, la educación académica, y el trabajo que hago tanto en la universidad aquí, en la Universidad de Alcalá, como en otras universidades en México, en Bolivia, etcétera, etcétera. Y el otro eje, el otro ámbito en el que he desarrollado bastante mis experiencias o donde, digamos, he trabajado y he desarrollado muchas prácticas, es en lo que podríamos llamar el ámbito de la educación no formal, o sobre todo el ámbito de la marginalidad o de los que están un poco, digamos, excluidos, y he intentado trabajar tanto en la práctica como en la reflexión teórica sobre la posibilidad de digamos, implementar o de llevar filosofía para niños en estos ambientes, en estos entornos, y no solo de ver la posibilidad, sino de ver las dificultades y lo que puede aportar filosofía para niños para una educación, una formación con personas que se encuentran fuera, digamos, del circuito académico, del circuito escolar. De hecho, el último proyecto que estamos realizando, que todavía no hemos concluido, ha sido en comunidades indígenas chochiles de Chiapas, en México, y el proyecto ha incluido la elaboración de relatos y de manuales para trabajar. Entonces, estamos un poco intentando transformar o adaptar lo que es el currículum de filosofía para niños a un entorno que está bastante alejado de esa realidad. Claro, desde mi experiencia, que ya son unos cuantos años, pues ¿qué dificultades veo yo de filosofía para niños? La principal de todas para mí es justamente los años. Es decir, en Littmann la propuesta que él hizo pues se enmarca temporalmente en finales de los años 70, 80. La producción suya está centrada en una serie de novelas y un currículum, digamos, oficial, pero que hay que renovar, hay que actualizar y hay que, digamos, elaborar nuevas propuestas. De hecho, se está haciendo tanto en España, en varios lugares de España, como en muchos países, en ese sentido. Otras dificultades que yo veo de filosofía para niños: para mí, la gran dificultad es que se plantee como un programa y no como un proyecto. ¿Qué significa esto? Pues creo que o uno se compromete con una forma de pensar, de vivir, de actuar, que es la que subyace a todo el planteamiento de filosofía para niños, o al final se convierte en una serie de recetas o de estrategias para dar clase. Y esa es una de las dificultades mayores, convertirlo en un proyecto personal, y al mismo tiempo es uno de los mayores fracasos que yo creo que pueda darse en filosofía para niños, es decir, de ver cómo a veces uno no entiende ciertos problemas que surgen, o conflictos o tensiones entre miembros de filosofía para niños, que se supone que están trabajando para promover un tipo de pensamiento que implique pues un pensamiento crítico, que sea creativo, que sea cuidante o cuidadoso, y que después haya ciertas incoherencias en esa actitud. Entonces, para mí es una de las
digamos, dificultades o contradicciones que tiene este programa, que tiene una capacidad de transformación de la persona y de la realidad muy fuerte, pero al mismo tiempo esa misma capacidad pues conlleva ciertos fracasos o ciertas situaciones en que no funciona realmente. Y eso es para mí lo más significativo. Las ventajas. Las ventajas. Las ventajas es que si lo haces bien te sientes muy bien. Era para reflejar un poco. Evidentemente, claro, hablar de dificultades, para ser justo, para ser, digamos, equitativo, también deberíamos hablar de las ventajas. Pero hablar de las ventajas supondría hablar de muchas cosas. Para mí, la ventaja fundamental que tiene el planteamiento de filosofía para niños es que está estructurado, que supone digamos, que te aporta una serie de recursos y una serie de materiales que aquel que, como decía antes, consigue sentir este proyecto como un proyecto personal, pues le aporta toda una serie de recursos que le facilita mucho la tarea. Esa es una ventaja fundamental. Otra de las ventajas que yo creo que tiene el planteamiento de filosofía para niños frente a otros modelos de desarrollo de pensamiento o de desarrollo de lo que es la filosofía o la didáctica de la filosofía y demás, es que es un planteamiento abierto. La propia noción que maneja de pensamiento, al ser crítico, pero también creativo, supone que puede incorporar y que debe incorporar los cambios que se van produciendo, los problemas que van surgiendo y debe afrontar esos retos. De hecho, como decía antes, pues lo está haciendo y se está adaptando o se está transformando para poder alcanzar realidades que en un principio no estaban previstas o no estaban, digamos, enfocadas como su objetivo. Y eso creo que es una gran ventaja porque supone que es un programa vivo que crece, digamos, y que permite incorporar tanto a personas como a enfoques o planteamientos, siempre y cuando se mantenga una cierta coherencia, una cierta línea de actuación. Entonces, para mí es otra de las grandes ventajas que tiene. Otra ventaja para mí importante es que aunque nace en un contexto determinado, que es el contexto, digamos, norteamericano, occidental, es un planteamiento que, por lo que estaba diciendo antes, puede, y de hecho está siendo recibido, siendo, digamos, desarrollado y trabajado en distintas comunidades, distintas culturas, distintos contextos, digamos, geopolíticos o geosociales, como queramos llamarlo, y eso le da mucha mayor riqueza y a las personas que participan también le da mucha mayor riqueza, porque te permite conocer formas de pensar o formas de vivir que son realmente alejadas y intentar entrar en diálogo, en conversación, con mayor o con menor dificultad, con personas de otras culturas o de otras formas de pensar que participan o que por lo menos también valoran este enfoque o este planteamiento. De hecho, pues, cuando hay encuentros internacionales o cuando hay seminarios o talleres, uno tiene la oportunidad, y yo he tenido la experiencia en varias, digamos, ocasiones, de conocer gente con formas de pensar o con formas, digamos, de entender la vida realmente muy dispares, lo cual te permite, digamos, salir un poco de tu esquema mental o de tu forma de ver la vida y cuestionártela y, digamos, enriquecerte.